Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar sobre la resistencia aerodinámica, coloquial y quizás erróneamente llamada o conocida como arrastre. Y vamos a ver un poco sobre cómo se puede analizar en cohetes experimentales. Para iniciar, vamos a entender el concepto de resistencia aerodinámica. Bueno, vamos a entender, vamos a imaginar que tenemos un flujo, como estas líneas que se ven por aquí, que podría ser como el aire, ¿no? Entonces, este flujo se mueve en una dirección de manera recta. Y cuando este flujo se encuentra con un objeto, podemos observar que estas líneas tienen que desviarse para poder pasar. Es el momento en que estas líneas se desvían, generan una resistencia aerodinámica al objeto que avanza en sentido contrario. Entonces, podemos definir que el arrastre es la fuerza de resistencia que encuentra un objeto con respecto a un flujo en el sentido contrario que viaja. O sea, que pues la resistencia prácticamente es como ese impedimento que está teniendo este objeto al viajar a través de este fluido. Y esta resistencia aerodinámica se puede expresar en la siguiente ecuación, que es la fuerza de arrastre es directamente proporcional a la densidad del aire, a la velocidad cuadrada del objeto y al área del objeto. Bueno, y al coeficiente de arrastre y es inversamente proporcional a 2. La densidad es totalmente enfocada sobre el ambiente en el que estamos trabajando, las condiciones exteriores que estamos teniendo, mientras que la velocidad y el área es directamente el objeto, ¿no? De que, por ejemplo, a cuánta velocidad se está moviendo esta pelota de golf. Y el área es, por ejemplo, esta dimensión, está como círculo, como si partiéramos a la mitad y tuviéramos solo un círculo, que es lo que está en contacto con el aire. Mientras que el coeficiente de arrastre tiene que ver con la forma del objeto y también con el número de Reynolds. ¿Y qué es el número de Reynolds? Bueno, el número de Reynolds es un número adimensional que se relaciona con la fricción viscosa del aire con la velocidad del fluido. Ahora, vamos a analizar esto que tenemos ahora en cohetes experimentales, dando como un mini resumen sobre qué es un cohete experimental. Bueno, un cohete experimental es un vehículo espacial que, como su nombre lo dice, está como dedicado a experimentaciones. Es decir, pues en general, las aplicaciones que se puede llegar a tener en vehículos grandes, pero de una manera más pequeña, prácticamente experimentando, ¿no? Y estos cohetes pueden ser de alta o baja potencia. Esencialmente tenemos estas partes del cohete como partes de la aeroestructura, que es la punta del cohete, el fuselaje, las aletas y la base o la cola del cohete. Y es importante conocer vaya redundancia, la importancia de la fuerza de arrastre, ya que como lo comentamos anteriormente, es como un impedimento que está teniendo el objeto para poder avanzar. Entonces, afecta en la trayectoria en la que estamos trabajando. Esta fuerza de arrastre puede afectar qué tan alto vuela nuestro cohete, sobre todo en velocidades altas, ya que a mayor velocidad, mayor arrastre se genera. Entonces, por eso es importante conocer cuál es nuestro arrastre y con qué estamos trabajando. Ahora vamos a específicamente centrarnos a el coeficiente de arrastre, a específicamente analizar los coeficientes de arrastre que pueden tener las distintas partes del cohete. Y vamos a iniciar con la punta del cohete, que como dato curioso, pues, bueno, generalmente se le conoce como ojiva, pero cabe destacar que la ojiva es una forma de punta de cohete, o sea, no es en sí esa parte, es una forma, ¿no? Por ejemplo, todas las puntas de cohete que se muestran en pantalla tienen forma ojival, entonces hasta cierto punto es correcto llamarlas ojivas, pero en general son puntas de cohete. Pero bueno, volviendo al tema. Hablar de la punta del cohete es una cuestión de diseño aerodinámico, ya que pues depende del régimen en el que estamos trabajando, es el diseño que tenemos que hacer para nuestra punta de cohete. Por ejemplo, las que se muestran en pantalla son ojivas especialmente diseñadas para regímenes
Bueno, para velocidades transónicas o subsónicas. Y es importante esto, ya que generalmente estas son las velocidades en las que viajan los cohetes de baja, mediana y alta potencia, ya que si, por ejemplo, nosotros tenemos un cohete que va a viajar a velocidades transónicas o incluso subsónicas y le ponemos una ojiva o una punta de cohete que está diseñada para velocidades supersónicas, lo único que va a causar es que va a generar más arrastre y eso pues va a impedir que el cohete se siga elevando. Pero es como en el mejor de los casos, porque hay en muchas ocasiones que al generarse ese arrastre pueda hacer que el cohete vibre y entre en flure. Esto en el mejor de los casos puede afectar la carga útil porque en el peor de los casos puede destruir totalmente el cohete, ya que cuando les digo que las vibraciones le afectan al cohete es de que literal destruye todo lo que está dentro de él o incluso toda la estructura del cohete. Por eso es como muy importante determinar exactamente qué tipo de punta de ojiva o qué punta de cohete vamos a utilizar. Ahora, bueno, como lo comenté, estas puntas que tenemos en pantalla son puntas específicamente diseñadas para velocidades transónicas o subsónicas, o sea, son las como recomendables. Y de hecho aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de coeficientes de arrastre de velocidades transónicas, que es por debajo del Mach y un poquito por arriba del Mach. Y bueno, hay dos formas de analizar el coeficiente de arrastre. Bueno, hay distintas formas de analizar el coeficiente de arrastre, ya sea por simulación, por túneles de viento o pues de la manera teórica. Y dentro de la manera teórica tenemos dos opciones. En la teórica tenemos la opción de buscar literatura o bibliografías que puedan decirnos más o menos un aproximado de las velocidades en las que vamos a trabajar o de más o menos las dimensiones en las que tienen sus puntos de ojiva respecto a la nuestra. Y así podemos darnos más o menos una idea de cuánto puede ser el arrastre que se puede llegar a tener. Sin embargo, si nuestras dimensiones son totalmente diferentes a las puntas de ojiva de la literatura o de plano no tienen ni cerca las velocidades en las que estamos trabajando, pues nos vamos con expresiones matemáticas teóricas y son aproximaciones porque realmente no nos van a decir exactamente cuánto arrastre tiene, de verdad para eso necesitamos como una simulación o ya hacerlo en túnel de viento, pero realmente estas aproximaciones suelen acercarse bastante, o en lo general, al realmente el arrastre que tiene. Entonces, para determinar el coeficiente de arrastre en las ojivas tenemos dos principales fórmulas, que es la fórmula de Whitcomb y la fórmula de Allen, que esencialmente, pues realmente se parecen mucho, porque pues realmente son ecuaciones que se pueden realizar, en donde la m representa el Mach, la velocidad en la que estamos trabajando en Mach, y el alfa representa el ángulo de ataque. Y idealmente, bueno, idealmente siempre vamos a suponer que nuestro cohete está teniendo un vuelo recto, que no va a tener desviaciones, entonces su ángulo de ataque va a tender a cero. Entonces, eso es como idealmente, y es importante en todas estas aproximaciones teóricas tener en cuenta eso, porque al momento en que un cohete se desvía tantito o cambia su ángulo de ataque mínimamente, puede llegar a generar arrastre inducido, que más adelante vamos a ver exactamente a qué se refiere con el arrastre inducido. Ay. Ahora, para la parte del fuselaje, vamos a tomar en cuenta una cosa, y es que la fuerza de arrastre en general está compuesta como por diferentes fuerzas que hacen que ésta se genere, pero específicamente el coeficiente de arrastre está compuesta principalmente de dos, que es el coeficiente de arrastre por fricción y el coeficiente de arrastre por presiones. El coeficiente de arrastre por fricción se puede apreciar de la siguiente manera. O sea, tenemos aquí nuestro cubito que está como en un tipo túnel de viento, en donde toda la fuerza le está golpeando como de frente. Generalmente con la fórmula que yo les di, el área que se estudia es esta. O sea, si tuviéramos el cubito de manera plana, esto es el área que se estudia y nuestro cubito estaría así. Sin embargo, cuando hablamos del coeficiente de arrastre, tenemos la fricción, que es esta línea o este contacto que está teniendo el fluido con el sólido. Esta es la fricción que tenemos entre el fluido y el sólido. Y esto es súper importante en el fuselaje, ya que es la manera en que obtendremos nuestro coeficiente de arrastre. Supongamos que este es el cilindro de nuestro fuselaje
Aquí, pues realmente este arrastre no se considera porque se supone que aquí está la ojiva. Entonces, para calcular su coeficiente de arrastre, solo vamos a tomar en cuenta la fricción que se está teniendo. Y se obtiene de la siguiente manera, que es a través de esta formulita, en donde el CF representa el coeficiente de fricción, el L significa la longitud del fuselaje total, no de la ojiva ni cosas extras, solamente del tubo del fuselaje, y el D, que es el diámetro del fuselaje. Y bueno, aquí tenemos el SW, que significa superficie, no es wet, pero vamos a traducirlo como humedad, la superficie húmeda, que pues esencialmente es la que está en contacto con el fluido y el fluido es prácticamente quien está humedeciendo el objeto. Y finalmente tenemos la superficie del fuselaje, que realmente es el área de un cilindro. Entonces, bueno, pues estos son los datos que necesitamos, pero concentrándonos en este pequeño valor que tenemos aquí, el coeficiente de fricción está dado por esta expresión. Y aquí es donde volvemos a tomar el número de Reynolds, que el número de Reynolds se puede expresar de la siguiente manera. Es el producto de la velocidad del fluido con la longitud del objeto que estamos estudiando, en este caso la longitud del cohete, ahora sí el cohete total con ojiva, con cosas agregadas, la longitud total y la viscosidad del aire. Entonces, esta es la manera en que obtenemos el número de Reynolds, que nos va a indicar pues exactamente cuál es el comportamiento que está teniendo el fluido con respecto a nuestro objeto. Ahora, para hablar sobre la base del cohete, vamos a especificar qué es la base del cohete. Y bueno, en este caso tenemos aquí al pequeño cohete Belka y la base del cohete refiere a esto. Esto es la base del cohete, esta terminación que tiene. Y vamos a retomar el término que mencioné anteriormente, que es el arrastre inducido, para determinar por qué a esta cosita plana a veces se le agrega este como tipo conito. Y este conito es conocido como bobtail. Ahora vamos a entender, pues, por qué sucede esto, ¿no? Tenemos ahora dos videitos, otra vez el cubito y ahora este como tipo perfil alar, en los que también están sometidos a un túnel de viento. Ahora, ustedes pueden apreciar que específicamente en este cubito vemos pasar el aire, pero al momento en que llega esta parte, pues sigue su camino y deja todo un espacio vacío, o sea, un espacio donde no tiene aire. Si tuviéramos más colorcitos en esta animación o una expresión un poquito más cercana, podríamos observar que se genera como un tipo tornado, de que todavía se alcanza a apreciar tantito, o sea, genera un tipo tornado, que es lo que se le conoce como el arrastre inducido. Que en una forma sencilla de decir es prácticamente que el objeto deja de sentir el fluido, o el fluido más bien deja de sentir el objeto y como que todavía no se acomoda a donde tiene que ir. Y esto genera que, pues, como pasa el aire, el objeto, pues, no se ubica, o sea, como que se mueve porque no pasa exactamente el aire. Esto puede llegar a generar problemas porque está generando más arrastre del debido. Es por eso que se le suele agregar al cohete ese tipo conito conocido como bobtail, ya que podemos apreciar en esta animación más o menos cómo se comporta. Imagínense que es como tipo conito. Pero pueden ver por aquí que el fluido rodea el objeto y sigue su camino. Obviamente se sigue generando este pequeño hueco, pero en muchísima menor medida y es la cantidad que reduce de arrastre. Entonces es como la manera que podemos reducir arrastre de la base y se expresa de la siguiente manera. Para obtener el coeficiente de arrastre, teniendo en cuenta una base plana, pues se toma esta relación del coeficiente de arrastre de la punta del cohete y el coeficiente de arrastre del fuselaje. Y pues esta relación nada más se le realiza pues esta división, esta raíz, y es como tenemos cuánto arrastre se está generando al final de nuestro cohete. Sin embargo, si nosotros agregamos el bobtail, a esta relación que ya hicimos se le multiplica por esto. Y bueno, ¿qué es esto? Esto es el diámetro de la base del bobtail, o sea, es este diámetro que tenemos aquí.
Y el otro diámetro, que es el de abajo, es el diámetro del cohete, ya que pues esencialmente el diámetro del cohete va a ser el mismo que el diámetro de la parte de arriba de tu cono del bobtail. Y bueno, respecto a esta parte, es importante decir que tienen que tomar en cuenta mucho su diseño del cohete, porque hay veces que realmente la diferencia de arrastre no es mucha, sobre todo cuando se manejan velocidades subsónicas, realmente la diferencia no es mucha. Entonces, a veces agregar un bobtail lo que genera es peso adicional a tu cohete y hace que se pueda desestabilizar, o sea, puede agregar peso abajo y hace que tu cohete se desestabilice o incluso tenga peso muerto extra, que realmente no nos sirven de mucho. Entonces, para eso también es como importante tomar en cuenta qué velocidades estamos trabajando para ver si realmente vale la pena poner un bobtail o realmente es un mal innecesario. Bueno, ahora respecto a las aletas también son todo un tema, pero bueno, en general, el coeficiente de arrastre de la aleta va a tomar los dos coeficientes de arrastre que estábamos tomando, el coeficiente de arrastre por fricción y el coeficiente de arrastre por presión. El coeficiente de arrastre por fricción ya vimos que es como lo que pasa por al lado, ¿no? Estamos viendo aquí una aleta como pues, tal cual si la tuviéramos de frente. El coeficiente de fricción es todo el contacto que tiene el fluido con esta parte, mientras que el coeficiente de presión es más que nada a lo que se enfrenta, o sea, también tiene que ver con el coeficiente de fricción, pero más que nada es como realmente lo que está poniéndose en contacto con el fluido, de que por ejemplo si tenemos un cohete avanzando así, sabemos que su aleta, imaginemos que va a ser esta. Lo que está en contacto con el aire es toda esta sección y esto nada más está como en contacto con el fluido, pero esto está en contacto con la presión que está teniendo el cohete al avanzar. Y es lo que podemos como observar aquí, idealmente, como si estuviéramos viendo por al lado la aleta. Ahora, para tomar en cuenta el coeficiente de fricción, realmente es lo mismo bueno, tiene las mismas consideraciones que el fuselaje. Tiene el coeficiente de fricción, igual utiliza la longitud del fuselaje, porque estamos hablando realmente del fuselaje y cómo se le agrega la aleta y esos detalles. Entonces realmente es lo mismo, ¿no? Pero cuando hablamos del coeficiente de presión, la cosa cambia, ya que además del coeficiente de fricción, que realmente es el mismo que hemos utilizado, se le agrega la superficie de la aleta. Bueno, la superficie del fuselaje ya la estamos manejando, es la misma que acá, y se le agrega la superficie de la aleta. Y la superficie de la aleta va a estar dada por el thickness, o sea, el grosor de la aleta, el largo de la aleta, pues qué tan ancha está, y el número de aletas que estamos considerando, ¿no? Si estamos utilizando 3, 4, 5 o las que quieran, ese es el valor que se le tiene que dar. Y es como obtenemos, pues, esencialmente la superficie de la aleta. Ahora, pues aquí en imagen yo les muestro como tres tipos de aletas por arriba o por al lado, como quieran verlo, que se pueden llegar a tener. Y pues a primera vista, por lógica, dicen de, bueno, pues un perfil aerodinámico tiene mucho menos arrastre. Y sí, definitivamente tiene mucho menos arrastre. Incluso puede llegar a tener menor arrastre. O sea, la verdad, no sé si siquiera este coeficiente de arrastre es de este perfil aerodinámico. Estos coeficientes de arrastre nada más son como demostrativos. Realmente no es el valor que llegan a tener. Pero, bueno, realmente utilizar un perfil aerodinámico en la aleta nos podría ayudar a reducir muchísimo el arrastre que se genera en las aletas, teniendo en cuenta que pues es donde más se va a generar arrastre en todo el cohete, ya que pues es algo que está salido más allá del cohete, del tubo o de la ojiva. Y pues se preguntarán entonces por qué no utilizamos perfil aerodinámico siempre. Y eso va más a la parte de manufactura. Realmente hacer la forma del perfil aerodinámico no es tan sencillo. Y no sé, la manera más sencilla que podríamos encontrar de hacerlo eficiente, rápido y barato es con impresión 3D. Sin embargo, los polímeros que llegan a utilizar en impresión 3D no son lo suficientemente resistentes
ante el flúor o las vibraciones de vuelo. Entonces, por eso no se llega a utilizar, sobre todo en velocidades altas. Y por otra parte, también pues depende como el perfil que tengamos, ¿no? Bueno, este es un perfil, realmente no sé qué perfil es, pero pues es un perfil general. Y utilizar un perfil aerodinámico para nuestras aletas, pues va un poquito más a un perfil simétrico y hacerlo es, aparte de difícil, también tiene como sus cuestiones, ¿no? Ya que podemos ver aquí que tiene una punta. Esa punta suele ser demasiado delgada. Entonces, al momento en que, no sé, supongamos que finalmente se hizo nuestra aleta con perfil aerodinámico, la pusimos en nuestro cohete y nuestro cohete entró en vuelo. Y supongamos que sobrevivió al flúor, a las vibraciones y a todas las adversidades del vuelo. Sin embargo, les aseguro que cuando su cohete aterrice, esa aleta se va a romper, porque es demasiado delgada. Y hacerla más gruesa no es viable, porque aparte de que aumentan el arrastre, que realmente volvería a ser lo mismo, de que no sirve para nada, agregan demasiado peso. Y es lo mismo que el bobtail, o sea, realmente queremos ese peso extra. Realmente es mucha la diferencia de arrastre que estamos teniendo. Por eso en general se recomienda que sean planas las aletas. O sea, también pueden ser redondas, pero es el mismo caso del perfil aerodinámico. Pero bueno, aquí es como, así es como se determina el arrastre en las aletas. Ahora, finalmente, para conocer nuestro coeficiente de arrastre total, lo único que tenemos que hacer es sumar pues todos los coeficientes de arrastre que hemos obtenido. Es decir, pues el de la punta del cohete, el fuselaje, el de la base del cohete y el de las aletas. Y también yo agregaría como un extra el coeficiente de arrastre de las guías de riel. Este no se los expreso de manera teórica o matemática porque va a depender de muchas cosas. En primer lugar, que sí utilicen una guía de riel, porque hay veces que se puede llegar a utilizar cuando son cohetes no tan grandes, guías flyaway, que prácticamente es de que saliendo del riel se van esas guías. Entonces ya no nos genera ningún arrastre. Y son ideales para cohetes de mediana potencia, pero pues ya para cohetes de alta potencia realmente no son tan recomendables, más que nada por las dimensiones y el peso que pueden llegar a tener estos cohetes. Y también dependen de otras cosas, ¿no? De que, por ejemplo, si utilizan unas guías de riel típicas, que en resumen son como un circulito con, bueno, un circulito, un cilindrito, pues va a depender tanto del diámetro que tengan abajo, el diámetro que tengan arriba, cuánto es el largo de su vía de riel, y pues esas cosas, esa, en resumen, así se saca su arrastre, ¿no? Calculando esas diámetros y agregándole una relación. Pero también existe la opción de hacer tus propias guías de riel, ¿no? De que en este caso, no sé, por ejemplo, si se pueden imprimir cosas de ese estilo y puedes utilizar el perfil aerodinámico que tú quieras. Y eso está como mucho más sencillo porque los perfiles aerodinámicos, o sea, tú puedes escoger el perfil aerodinámico, incluso tú puedes hacer tu perfil aerodinámico y ya vas a conocer, bueno, si lo escoges, ya vas a conocer el coeficiente que está teniendo, el coeficiente de arrastre que está teniendo. Entonces simplemente se lo agregas al cohete y ya está. O sea, lo único que hay que hacer es agregarlo a la suma de los coeficientes de arrastre. Y finalmente, cuando tenemos el coeficiente de arrastre total, es cuando tenemos, o sea, cuando podemos calcular la fuerza de arrastre que está teniendo nuestro cohete. Y ya después de eso, o sea, no sé, incluso tener esta fuerza de arrastre nos ayuda a entender cuánto thrust, cuánto empuje necesitamos para que el cohete se eleve, ya que pues eso es acción, reacción. Entonces, la fuerza de arrastre es la fuerza que nos está impidiendo que el cohete avance, aparte de la gravedad. Bueno, ahorita son simuladores. Nada más quería agregar que también la fuerza de arrastre nos ayuda también de la otra parte. No, esta no lo agregué, pero por ejemplo, cuando tenemos un paracaídas, la fuerza de arrastre nos ayuda, ¿no? En ese caso la ponemos a nuestro favor, ya que pues obviamente el paracaídas también está teniendo contacto con el aire en su contra y esto genera arrastre. Sin embargo, en ese caso, el arrastre nos puede ayudar a que pues obviamente vaya más lenta la caída o nos puede ayudar a calcular realmente cuál es el tamaño del paracaídas, ¿no? Porque a veces no sé por qué pasa mucho en cohetería, pero se hacen malos cálculos de paracaídas y se hacen mucho más grande de lo que deberían y eso genera que los cohetes se pierdan. Entonces, el arrastre también hay que ponerlo a nuestro favor para saber exactamente cuál es la velocidad que queremos en la que caiga nuestro cohete. Pero bueno, ahora
Ya les comenté sobre la parte teórica de cómo calcular el coeficiente de arrastre. Realmente la parte teórica es algo tediosa, pero la verdad está padre de hacer, ¿no? Pero les debo decir que el arrastre es, en resumen, una gráfica. O sea, no es solo un valor, es una gráfica. ¿Por qué? Porque el arrastre varía conforme nuestro cohete está ascendiendo. Entonces, depende de la altitud, también cambian las variantes del aire, ¿no? No es lo mismo tener la densidad y la viscosidad del aire en el base de lanzamiento a cuando es el apogeo del cohete, mucho menos si nuestros cohetes viajan muy lejos, o sea, si viajan más de 1.5 kilómetros, varía bastante. Entonces, es por eso que es necesario hacer en la parte teórica iteraciones para entender realmente cuál es el comportamiento del arrastre. Y finalmente, pues tenemos como una curva. Pero aparte de la parte teórica, vaya la redundancia, tenemos también las de simulación, en la que tenemos tres principales opciones. La simple, que es simular con alguna aplicación de cohete como RockSim o Razaero, en que en resumen tú haces tu cohete y la app propia ya te dice cuál es el comportamiento tanto de sus partes como en sí del cohete en general respecto a la fuerza de arrastre. Nada más que a veces estos simuladores, específicamente de cohetería, suelen tener bastantes variaciones, sobre todo en la ojiva, ya que la consideran simplemente como la forma y algo circular, o sea, tal cual como si estuviera el área así. Entonces eso nos puede llegar a variar, a veces bastante, a veces no tanto. Entonces esa es la cuestión de los simuladores de cohetería. Y luego tenemos simuladores por secciones o simuladores más del cohete completo. Los simuladores completos pues son los más sencillos porque pues, prácticamente nada más haces tu CAD del cohete y este ya te dice directamente cuál es la fuerza de arrastre que está recibiendo, ¿no? Para eso podemos utilizar simuladores como ANSYS Fluent o OpenFOAM. Pero a veces, incluso cuando tenemos acceso a las licencias, bueno, más que nada en ANSYS, OpenFOAM es un software libre, cuando tenemos acceso a estas licencias y ya podemos hacer nuestro análisis completo sin que nos digan, ay, pues no tienes suficientes nodos para hacer tu simulación. A veces pasa que las computadoras no son tan buenas para correr esas simulaciones, ¿no? Entonces es cuando recurrimos a simular todo el cohete por secciones. Incluso en ANSYS mismo podemos simular solamente la ojiva, solamente la aleta o secciones específicas, ¿no? Pero para simulaciones por secciones existen otros simuladores más directamente relacionados con la aeronáutica que también van a ser como muy como muy acordes a cuál es el coeficiente de arrastre por partes. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de, este es X-Foil, me parece, en donde tenemos nuestro perfil aerodinámico y tal cual el comportamiento que tiene el arrastre. Y por esta parte tenemos el simulador ABL, y en este caso sí es totalmente una aleta de cohete y nos dice exactamente cuál es su comportamiento de arrastre. Entonces, en el caso de las simulaciones por secciones es igual que lo teórico, ¿no? De que nada más sumas cuánto te dio cada coeficiente de arrastre y finalmente tenemos el total. Y pues, o sea, lo recomendable es como hacer ambos, ¿no? Lo teórico y aparte simular, porque así tienes también un punto de comparación respecto a qué tal o realmente qué tal está tu coeficiente de arrastre. Sobre todo porque, o sea, la única manera certera de poder cerciorarse de cuál es su fuerza de arrastre es a través de un túnel de viento, o sea, de realmente pruebas prácticas ya reales, tangibles, pero pues entiendo que no todos tienen acceso a un túnel de viento e incluso cuando se tiene acceso al túnel de viento hay ciertas limitaciones, ¿no? Que por ejemplo el del poli de aquí a Guanajuato, la escala no puede ser menor a 1.5 porque empiezan a haber variaciones abismales en los resultados, ¿no? Entonces obviamente no vamos a poder hacer un cohete de 3 metros, meterlo a ese túnel de viento. Entonces, pues son cuestiones que se llegan a tener y por eso es recomendable como tanto la parte teórica como la de simulación.